Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su paciencia y por estar aquí acompañándonos. Aquí estamos al fin con Itzel. Ah, Al fin nos como dejaron. decías hace rato. Exacto. Al fin nos dejaron. Nos estaban haciendo ahí un poquito de bromas, algunos de nuestros seres queridos, suponemos. Pero ya estamos aquí. Muchas gracias por la paciencia de todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y muchas gracias, Itzel, también por tu paciencia y por tu disposición. Gracias, Gaby, al contrario. Gracias por la invitación y sí, ya al fin los difuntos nos dijeron, bueno, está bien, transmitan. Sí, sí, sí. Y pues sí, el día de hoy vamos a hablar de la ofrenda de Día de Muertos. Pero antes de hablar de la ofrenda, bueno, ya la semana pasada conté más o menos cuál era la historia o digamos el mito que nosotros tenemos como mexicanos del culto a la muerte y obviamente el culto a la vida. Y bueno, voy a ser mucho más breve porque la vez pasada hice toda esta historia muy larga a ver si te podías conectar. Pero bueno, todo nace porque según la mitología mexica, los dioses intentaban crear una nueva humanidad, lo que le llamaban el quinto sol. Ya habían hecho pruebas con 4 humanidades anteriores y dado que estas humanidades de alguna manera no habían aprovechado todos los beneficios que los dioses, digamos, les habían otorgado, pues habían decidido destruir estas otras humanidades. Y ahora estamos viviendo una etapa que se llama el sol, y para no hacer el cuento más largo y poder dejar Itzel que nos cuente todo lo que ella nos viene a contar, solamente les digo que esta humanidad nació del sacrificio de todos los dioses. Y por ende, ese sacrificio, aparte de que nos da esa cultura, digamos, o esa tradición de pensar en los muertos, de pensar en la vida, de hacer todos estos sacrificios y de alguna manera ir renaciendo con cada uno de los humanidades anteriores, se fueron convirtiendo en otra cosa, y de ahí viene también que la muerte nos transforma en pues otras dimensiones y otros seres mejores y otro tipo de digamos, seres humanos, ¿sí? Entonces, bueno, para ya no hacer el cuento más largo, cuéntanos, Itzel, bueno, si quieres, preséntate primero. Ella es maestra, es catedrática en la UNAM, y bueno, aparte de que por su profesión, a ella le encanta hablar de esto. Ella trabaja para la carrera de turismo, me decías, ¿verdad? Así es. Sí, Así es. yo estudié la carrera de administración hotelera y bueno, cuando platicábamos de por qué podría hablar sobre esto, que no es como que mi especialidad tenga que ver con arte o con cultura, en términos de lo que hablamos de la ofrenda y de la festividad del Día de Muertos, yo te platicaba que bueno, por historia en mi casa, siempre ha sido una tradición, ¿no? Y es algo como heredado, justamente ahorita que platiquemos un poquito más, y por eso es que he investigado y tengo como mucha noción sobre esta festividad. Y bueno, para abrir como y para consolidar lo que nos estabas diciendo en un principio, me gustaría como retomar algo de uno de nuestros máximos exponentes en cuanto a la literatura, que también habla en un libro famosísimo de él, que es El laberinto de la soledad, una mención, ¿no? Que él dice
de nuestra festividad, en donde dice que el culto a la vida, si es de verdad profundo y total, es también un culto a la muerte. Ambas son inseparables. Una civilización que niega a la muerte acaba por negar a la vida. Entonces, Octavio Paz, cuando menciona esto, pues nos remite en una muy pequeña frase, algo que nosotros ahora como mexicanos y que desde hace más de 3000 años, antes de que Hernán Cortés llegara a lo que ahora conocemos como México, ya vivían en este territorio personas que se reían de la muerte, ¿no? O sea, los mexicanos tenemos justamente esta unión, esta dualidad de la vida y la muerte en la sangre desde hace muchísimos años. Y estas personas que vivían aquí en el territorio que ahora conocemos como la República Mexicana, hacían un festejo largo durante un mes que duraba todo el mes de agosto. Bueno, lo que ahora para nosotros es agosto. Pero era un festejo de 30 días, no era como lo que hacemos ahora en menos tiempo, ¿no? Y a la par, en Europa, los celtas tenían un festejo parecido, más o menos en la misma época, que te hablo de la era del hierro. Ellos, el festejo que tenían era el Samay, ¿no? Y aludía justamente a lo mismo, o sea, era un festejo hacia los difuntos. Y este festejo es la fiesta que ahora antecede al Halloween, que lo trajeron los irlandeses consigo y que fue lo que le heredaron a las poblaciones posteriores que ahora viven en Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Entonces, desde entonces, tenemos esta unión de la vida y la muerte. O sea, no es como ellos lo veían como algo que no termina, ¿no? Simplemente estamos en diferente dimensión. Así es, Itzel. Y mira, hablando un poquito de la parte psicológica, digamos, o de la parte emocional, que es lo que yo quiero complementar, pues decimos nosotros que en cuanto uno empieza a vivir, en cuanto uno nace, empiezas a morir. Y a veces es un poquito difícil tener esta idea y aceptarla como tal, porque obviamente entre el momento que naces y hasta que mueres, así sean días, de todos modos se crean lazos, ¿sí? Una mamá que tiene a su bebé en su vientre, o sea, aunque todavía no nace, ya tiene ciertos lazos. Y aunque desafortunadamente ese bebé muera a temprana edad, o recién nacido o algo así, ya se crea un lazo emocional que de alguna manera nos hace un poquito sentir o no tener tan en la mente o tan en el raciocinio esa parte de, pues sí, vivimos, estamos empezando a vivir y al mismo tiempo estamos empezando a morir o nos vamos dirigiendo hacia nuestro camino a la muerte como seres humanos que somos obviamente mortales. Sin embargo, pues estos lazos es lo que no nos permiten, pues, de sentirlo tan o vivirlo tan simple como, sí, ya sé que se iban a morir, ¿no? Ya sé que todos venimos, mucha gente dice, no, sí, ya sé que pues todos nos vamos a morir, que no sé qué, pero al momento que pasa, nadie está preparado para eso. Y sin embargo, tenemos estas festividades tan bonitas que nos acercan a esos seres queridos que ya partieron. Y este detalle, o sea, no es nada más el hecho de, bueno, el Día de Muertos y lo que es la Catrina y bueno, este desfile que se ha estado dando todos estos años y todo eso. No, es esa emoción que sientes al poner tu ofrenda, esa emoción al recordar, al poner la foto, al elegir la foto que vas a poner, al recordar incluso
conforme vas poniendo todos estos elementos, pues recordar a tus seres queridos. Y a mí se me hace muy importante esta parte precisamente de cómo vamos conectando esa emoción y estos elementos, porque los elementos todos sabemos que si la vela, que si la flor de cempasúchil, que no sé, que si el agua, que si la sal y así, diferentes que tenemos aquí y que tienen diferentes en otros estados de la República, o sea, porque no nada más es aquí. Y a mí me gustaría que tú nos fueras platicando poco a poco qué significan todos estos elementos que uno incluye en una ofrenda. Claro, claro que sí. Fíjate, qué lindo lo que acabas de decir, porque justamente estos lazos que como personas vamos teniendo desde que, de diferente manera las mujeres con los hijos, como bien lo comentas, ¿no? Desde que uno sabe que va a dar que va a tener un hijo y que después lo va a dar a luz. Obviamente es un lazo diferente, aunque el papá, por más unido, por más lindo que sea, y por más conexión que quiera tener, no es la misma que la biológica que tenemos las mujeres desde que estamos embarazadas, pero justamente estos lazos que tenemos con la gente que queremos y que inclusive podemos formar con gente que no son de nuestra familia de sangre, pero que son seres que durante el transcurso en esta vida terrenal, si la queremos llamar así, nos van haciendo pues parte de una comunidad. El día en que ya no están, justamente, yo no sé quién habrá sido el primero o los primeros que pensaron en cómo rendirle un culto, pero justo esto que estás comentando y que decías, bueno, en diferentes estados tienen también diferentes significados, es bien importante empezar a darnos cuenta que lo primero que debemos hacer y que debemos tener en cuenta para cuando vamos a poner una ofrenda es de dónde nació esta idea y qué significado tiene, ¿no? Y bueno, básicamente el poner la ofrenda o el poner el maíz en una ofrenda tiene que ver justamente con el ciclo de la terminación del ciclo del maíz, desde que se siembra hasta que se cosecha, ¿no? Y entonces justamente coinciden las fechas, porque uno diría, bueno, ¿y por qué no es el 1 y el 2 de marzo? ¿No? ¿Por qué lo hacemos el 1 y 2 de noviembre, que son las fechas, bueno, en algunos lugares empiezan desde el 31, pero las fechas significativas es el 1 y el 2, y es justamente porque es en este periodo cuando termina el proceso del ciclo de todo el maíz. Y por eso en muchas ofrendas se pone el maíz, tiene este significado de ya terminamos con la tierra y ya terminamos los ciclos de agradecimiento hacia la tierra, ¿no? Y con respecto a eso, quiero antes de empezar a mencionar los elementos que llevan y qué significan, es importante dos cosas, bueno, darnos cuenta de dos cosas. La primera, que esta celebración, la celebración indígena hacia los muertos, tiene un nombramiento como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Se le dio se le dio primero se le reconoció en el 2003 y después se le volvió a retomar el reconocimiento en el 2008. Fue el primer patrimonio que fue nombrado inmaterial de todo México. Actualmente tenemos 10 patrimonios inmateriales, que eso, bueno, tiene que ver con a lo que yo me dedico, que es turismo, ¿no? Por eso lo estoy como retomando. Y esta festividad a la cual se le reconoció es justamente algo que en las ciudades, en la Ciudad de México, en las ciudades que ya somos como más cosmopolitas, ya no tomamos en cuenta justamente este término del maíz, porque
pues para nosotros no es tan significativo. Para nosotros tiene ya otro significado el poner la ofrenda y el ponerlo como lo hacemos ahora en nuestras casas, ¿no? Actualmente hay como dos formas de hacer la ofrenda y la representación del Día de Muertos. La que está institucionalizada, digamos, desde que el gobierno y se le hace esta distinción por parte de la UNESCO, y la que ponemos en casa, que tiene también otro significado. Pero al final, pues son regalos hacia nuestros seres queridos, que hasta pueden ser inclusive no nada más personas, sino también animales, ¿no? Nuestras mascotas que ya no están y que se les pone y se les recuerda también. Y tienen como dos objetivos. El primer objetivo es complacer justamente a las personas que ya no están con nosotros, y entonces darles un banquete ese día para que vengan y ahorita que les voy explicando qué significa cada cosa, puedan disfrutar de estar con nosotros. Y la fiesta a los muertos es más una fiesta a los vivos, a nosotros, ¿no? Es más como apapachar el corazón y decir, ay, sí va a venir ahora mi abuela, o va a venir el esposo que ya no está conmigo, o el hijo que perdí, y nos, como que nos regocija el corazón, ¿no? No es nada más, pues sí, pues porque ya sabemos que se murieron y le ponemos algo y lo recordamos, sino es justamente las almas que ya se fueron digamos, al cielo, ¿no? Y vienen a bendecir los hogares. Y por otro lado está justamente las almas que todavía siguen en el purgatorio, que vienen en formas de fantasmas o de animales o de algunos seres que no son como tan bien vistos, a intimidar a las personas que los injuriaron durante su vida, ¿no? Entonces están estas como dos visiones de las ofrendas. Entonces les ponemos una ofrenda para aminorar los peligros o los riesgos en las que podríamos estar, ¿no? Entonces es Fíjate qué lindo. interesante. Esa parte, exactamente, esa parte no me la sabía y me suena un poquito a también las festividades que hacen de Halloween. O sea, que tiene que ver más con cosas de, a lo mejor espantos y todo eso. Y fíjate que ahorita me hace sentido con lo que dices, ¿no? O sea, por un lado vienen nuestros seres queridos, pero también vienen otro tipo digamos, seres o no sé bien cómo llamarlo, que también vienen, pues, de alguna manera a lo mejor a saldar algún tipo de cuestión, ¿no? No sé, fíjate qué curioso, esa parte no la conocía, y qué curioso que también sea de esa manera. Y también, fíjate, te quiero comentar esta parte que dices, muy cierta. Esto viene como pretexto, por decirlo de alguna forma, el festejo de los muertos, pero en realidad es un festejo de vivos, porque es un festejo en el que nosotros ponemos mucha energía, mucha pasión, mucho cariño, mucha emoción, muchísimas cosas que, que se convierten en una festividad. Bueno, incluso el hacer el chocolate con el pan de muerto, ya estás festejando muchísimas cosas que tocan la emoción, que tocan el corazón, ¿no? Y que no es nada más la cuestión de, bueno, es una ofrenda, una tradición y hay que ponerlo, no, es una tradición emocional, es una emoción, es un lazo, es seguir teniendo esos lazos, fortaleciendo esos lazos. Y fíjate cómo lo reflejan de alguna manera en tantas películas que hay, ¿no? Últimamente, Coco, El libro de la vida, hay La otras leyenda de la dos, Nahuala. exacto, La leyenda de la Nahuala, o sea, que tienen que ver con estas festividades. Bueno, hasta el 007 nos hizo el favor de alguna manera, poner ahí nuestras festividades y la canción de La Llorona y todas esas cosas que nos traen tantas emociones, ¿no? Y a ver, bueno, venos platicando porque no te quiero
robar está tiempo. bien. Justo esto que estás diciendo me parece bien interesante porque aquí hay que también retomar que en el aspecto turístico, estas cuestiones de el Día de Muertos y otras fiestas que tenemos y otras tradiciones, también de repente por la forma en que vivimos, se usan como una herramienta para capitalizar la cultura y para tener productos turísticos, ¿no? Y entonces habría como otra vez estas dos formas. Primero, la forma muy de nosotros, de mexicanos, que lo expresamos en todas las dimensiones de las bellas artes, ¿no? Está, por ejemplo, como, bueno, José Guadalupe Posada nos hizo el enorme favor de crear a nuestra Catrina, que yo creo que todos la tenemos en alguna u otra forma o en algún momento la vemos o la visualizamos en nuestra casa o en algún momento en estas fiestas. Pero también, por ejemplo, en la pintura tenemos a Diego Rivera, que hizo un mural maravilloso que está en la SEP, ¿no? Que es el mural del Día de Muertos. También en la poesía, pues tenemos a José Gorostiza. Y bueno, no sé, por eso quería abrir con Octavio Paz, ¿no? Que también en todo lo que se habla de la literatura académica podemos integrarlo, ¿no? En la música, pues obviamente todas las bandas, todas las personas que se dedican a esta música popular y tradicional, en donde también escuchamos canciones, ¿no? Como ahorita lo mencionabas. En el teatro, en esta temporada, aunque no es un mexicano, pero está Don Juan Tenorio, que es lo que se presenta, ¿no? Y bueno, no se digan las artesanías, que están desde lo que hacen los artesanos con cada artesanía propia, y los alebrijes que también tienen que ver con esta festividad, en la danza, la fiesta de Chantolo, o sea, en todas las dimensiones de la cultura encontramos a la festividad del Día de Muertos. Pero también en esto que mencionabas de cómo ahora se ha como mercantilizado, ¿no? Un poco más. Y pues bueno, no importa que aunque que nos hayan hecho el favor con Coco de hacer la película y que ahora más chiquitos y más gente grande entiende mejor de qué se trata. Y bueno, la super película de Spectre de James Bond, ¿no? Y que ahora se hacen los desfiles, pero siempre ha habido comparsas, por ejemplo, en otros estados y presentaciones. Inclusive ahora ya hay un parque que aunque no tiene que ver específicamente con el Día de Muertos, hay un parque en Yucatán del grupo de Xcaret que se llama Xibalbá, que tiene que ver con esto que atrae tanto a tantos extranjeros, que es a dónde vamos los humanos cuando morimos, ¿no? Todavía no lo pudieron abrir, se iba a abrir por estas fechas, pero con lo de la pandemia lo van a abrir hasta el 2021. Y bueno, además de los lugares a donde podemos ir y constatar estas fiestas, entre muchos otros, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, por supuesto que está Mixquic, en Xochimilco, en el lago de Pátzcuaro, en Oaxaca, en Tochimilco, en Puebla, o sea, puedes ir a muchos lugares para ver todo cómo se expresa. Y entonces es bien interesante ver cómo en algunos lugares se ponen solamente 2 niveles en nuestros altares, que significan el cielo y la tierra, ¿no? En otros 3, en donde ya entra el cielo, la tierra y el purgatorio. Y en otros 7 niveles, ¿no? En donde, bueno, aquí algunas culturas dicen que son los 7 pecados capitales, otras culturas dicen que no, que son 7 niveles que se tienen que pasar para poder llegar al cielo. Y cada cultura también tiene diferente sentido a lo que hace y a lo que le pone
a sus ofrendas, ¿no? Pero bueno, hablando así como en rasgos muy, muy generales, para no entrar en tantos detalles, ¿qué es lo que significa y qué llevan en general las ofrendas? Cuando montamos una ofrenda hay un arco de flores que significa la puerta al cielo, por donde entran y salen estas almas que nos vienen a visitar y después tienen que regresar. Y las flores, que hay diferentes tipos, la más representativa obviamente es el cempasúchil, se pueden poner como en sus macetas o en racimos o solitas, pero cuando las deshojamos, el cempasúchil son las flores, también conocidas como las flores de los 1000 pétalos, cuando las deshojamos y ponemos este caminito, es justamente hacer el camino para que estas almas sepan a dónde llegar, ¿no? Bien, hay personas que pueden ponerlo desde la entrada de su casa o hay quienes desde el cementerio hacen un camino a los altares de su casa para que lleguen a comer lo que les estamos ofreciendo y para que no se vayan por otro lado, ¿no? La nube, que es esta florecita blanca linda, muy, muy delicada, que tanto la nube como el alelí son, por el color blanco, significan pureza. Entonces, sobre todo el alelí se les pone a los niños, que sabemos que es el 1 de noviembre, cuando se les hace este festejo a ellos y el 2 a los demás, ¿no? Y también en algunos lugares se ponen crisantemos, en otros lugares claveles, el terciopelo, que es esta flor como color vino. Ajá. Y entonces, bueno, las flores tienen el sentido del olfato y eso hace que las almas puedan ir como diciendo, es por aquí, ¿no? Por donde huelen y por ver el camino para donde van a llegar a nuestra ofrenda. Y tenemos también en algunos lugares se ponen unos collares o unos rosarios que significan la cortina de esta puerta, de este arco. Y siempre, como mencionabas al principio, es importante tener algo líquido, ¿no? Puede ser desde un vaso con agua o lo que le gustaba a nuestros difuntos, ¿no? Si alguien tomaba vino o tomaba cerveza o tomaba mezcal o tequila, ponerle ahí una de sus bebidas favoritas para que cuando llegaran mitigaran su sed, ¿no? De todo el camino que recorrieron. Pero además hay que poner una tacita o un vaso con agua bendita. ¿Para qué? Cuando esta agua bendita debe tener en medio una flor, que generalmente es cempasúchil, o un alelí o la nube, y con ella se hace una bendición a nuestra ofrenda. Y entonces con eso podemos alejar a estas almas que vienen del purgatorio, que no son las que estamos como esperando, ¿no? Entonces, ya que dejamos esta bendición en nuestra ofrenda, ellos no se van a acercar. Entonces, es como también hacer la protección, porque hay que entender que esta festividad actualmente es una mezcla de lo que antes tenían los habitantes de este territorio y lo que pasó después de que se entró el cristianismo y llegaron en toda Europa, que digamos vivían en el paganismo, ¿no? Y ya que se hicieron católicos, adoptaron estas festividades y pues nos las trajeron acá. Entonces es una mezcla con la que hay que vivir y hay que vivir todas las consecuencias, ¿no? Hay gente que a lo mejor no es católica y sin embargo pone una ofrenda y pone todo lo que lleva el simbolismo de esta religión, que al final pues es como la religión más común en nuestro país, ¿no? Y Sí, bueno, fíjate que esto es muy interesante, perdón, es muy interesante lo que dices, porque esto no nada más es una festividad religiosa.
O sea, insisto mucho en que es una tradición y una tradición que, valga la redundancia, es emocional, ¿sí? Por eso Sí, no tiene que ver con una religión en específico, sino que tiene que ver con la persona, con lo que es, con lo que siente y con lo que quiere hacer con con esa visita que nosotros tanto esperamos y que a lo mejor en otras culturas no se entiende tanto, ¿no? Porque, por ejemplo, hay a veces los extranjeros que dicen, ay, o sea, estás esperando que llegue un muerto, qué miedo, ¿no? Pero no tienen ese sentido que nosotros le damos a, no estoy esperando que venga un muerto, estoy esperando que venga mi muerto, ¿no? O sea, mi muerto, claro. exactamente, ¿no? O sea, mi papá, mi hermana, mi abuelo, o sea, en esa palabrita del mí es donde viene toda esa emoción, todo ese sentido que nosotros le damos, ¿no? Exacto, así no es, no son los muertos, o sea, nosotros no tenemos esa diferencia que muchos extranjeros, como bien mencionas, dicen, pues ya, o sea, ya se murió, aunque fuera mi mamá o aunque fuera mi hijo, ya no está, ya, yo sigo viviendo con los vivos. Para nosotros no, para nosotros siempre queremos pensar o creemos que van a venir cada año a estar con nosotros y a comer con nosotros. Y bueno, a mí hay fotografías que me encanta ver a donde ves a las señoras, sobre todo en estas comunidades donde todavía se pone con tanto ahínco la comida, o sea, cuando hace, porque yo, por ejemplo, cuando pongo mi ofrenda, sinceramente no hago comida porque va a venir alguien a visitarme, yo no la hago, ¿no? Pero de verdad hay comunidades donde la gente está haciendo los tamales y no hace un tamal o dos, no, hace una hoyotota de tamales porque ya vienen sus difuntos, ¿no? Y entonces hay quien dice, yo se los dejo y sí se los comen. Ya cuando yo veo ya nada más está la hoja del tamal, ¿no? Es un poco como, de verdad decir, yo sé que se lo voy a poner a mi abuelita o a quien sea que le gustaba y va a venir y se lo va a comer, aunque sepamos que se lo compartimos a toda la comunidad, ¿no? Y ahí Sí. está esta emoción de decir, sí va a venir, sí me va a venir a visitar, sí voy a tener otra vez 2 días de convivencia con mi muerto, como lo acabas de decir, no con los muertos, con mi ser querido y con la persona a quien el resto del año extraño. Y que aunque tenga Exactamente. yo una foto, esos días son para esa persona. Así es, y también mencionaste algo muy importante, es lo que tú quieres compartir y que al final del día compartes con otras personas, porque yo déjame decirte que esta tradición de poner ofrenda la empecé a retomar desde que me casé. Ya tengo 28 años de casada y fue que la familia de mi esposo tenían más arraigada esa tradición que lo tenía mi familia de origen. Pero aparte aprendí otra cosa, cuando termina la festividad, cuando ya es 3 de noviembre, se reparte la ofrenda, ¿sí? Mi suegra ponía unas ofrendas enormes y al otro día, ya que los muertos habían venido y todo, nos repartía de todo eso. Y es eso también otra ocasión para compartir, para crear lazos y para pues seguir en vida, disfrutando de alguna manera esos aspectillos de la muerte que siempre tenemos presentes, ¿no? Entonces, no es nada más el hecho de querer festejar y querer recibir a quienes vienen, sino también compartir con quienes están aquí. Y eso también se ve pues con todas las personas que van a los panteones y se pasan toda la noche en el panteón. No es una persona por tumba, son Mm. un montón de gente que están compartiendo recuerdos, compartiendo comida, compartiendo cafecito, compartiendo el tequilita, compartiendo. Y esa es una de las partes de esta tradición que a mí me gustan mucho porque no dejas de compartir y convivir
con los vivos, que al final del día, si tú lo quieres ver, no es engancharse nada más con esperar estos días para estar con los muertos, no, es seguir compartiéndolos todo el año, compartir con los vivos, compartir los recuerdos que nos dejan los muertos. O sea, toda una tradición de convivencia, de compartir, de entendimiento, de cariño, de un montón de emociones que surgen, ¿no? Claro, además, ¿sabes qué? Gaby, acabas de decir algo bien importante. Si yo le enseño, como te decía, ¿no? Yo eso lo vi con mi abuela, lo vi con mi mamá y obviamente yo crecí con las ofrendas y digo, aunque no pongo una ofrenda así enorme, yo quizá podría no poner una Navidad, pero una ofrenda jamás, ¿no? Porque justamente es, es el significado del respeto a la familia, a la gente que quieres y que quisiste en vida y que sigues queriendo, ¿no? No es porque ya, como ya fallecieron, ya no los quiero, al contrario, siempre van a estar y entonces te respeto y además le enseño a los que seguimos con vida que siguen aquí esas personas, que están acompañándonos y que, como bien dices, ¿no? Se termina la ofrenda y seguimos compartiendo y seguimos con una sonrisa, aunque te extrañe, aunque ya no estés, aunque me haya dolido tu muerte por la situación que haya sido, ¿no? Que inclusive los mexicas justamente tenían ahí como diferentes lugares a donde se iba la gente que moría dependiendo del tipo de muerte que tenía, ¿no? Si una mujer moría en el parto, se iba a un lugar, si alguien moría en una batalla, se iba a otro lugar, y si alguien tenía muerte natural, se iba a otro lugar, y de ahí los 9 niveles del inframundo, ¿no? Para poder llegar al Mictlán. Y entonces todo es aprendizaje y al final creo que es algo que podemos retomar y que a mí siempre me encanta cuando estoy con mis alumnos decirles quién pone ofrenda en su casa y quién festeja más como el Halloween, ¿no? De salir y de disfrazarse. Y de repente, cuando más o menos es igual, siempre los invito a conocer más sobre nuestra cultura. Y no importa que se disfracen y que festejen también el Halloween, no importa, porque las cosas van cambiando, no es que, ay, no, ¿cómo crees? Como es una fiesta que no era de nuestros antepasados, no se debe festejar. Yo creo que eso ya no lo podemos hacer. Sí puedes combinar, pero creo que es bien importante que sí sepas de dónde vienes y cuál es el antecedente que existió en algún momento en tu vida porque de repente, y justo platicaba con mi mamá, que de repente conocemos y hacemos, queremos como darle importancia a otras personas y no a las de nosotros. ¿Por qué? Porque justamente, por ejemplo, Dante Alighieri, cuando escribió la Divina Comedia, ¿no? En 1300 y cacho, estaba ya en este lugar, ya estaba este festejo, esta festividad, pero no había nada escrito. Entonces, hay muchas cosas que históricamente están perdidas en nuestro país porque no existió nadie que lo pudiera dejar por escrito. Y entonces, eh, ahora cada vez hay más investigaciones, cada vez hay más documentos de lo que significó, de lo que fue, de lo que era y qué significa ahora. Entonces, yo sí creo para todos los jóvenes y los niños que es bien importante saber por qué tendríamos que poner una ofrenda y cuál es el antecedente de la ofrenda y qué significa cada cosa, ¿no? También hablando ahorita de los significados, las velas que hay que poner para que sigan esta luz y puedan saber por dónde está el camino, es otra cosa importante. Y algo que no sé si ya, si todos lo sepan, pero por ejemplo, antes se usaba el copal para poner en las ofrendas, que es una resina que cuando la prendes hace un humo blanco y huele muy rico.
Pero después, cuando vinieron los españoles, nos trajeron el incienso. Y entonces ahora, de repente, hay quien usa copal porque todavía se pone en algunas ofrendas, y hay quien decide usar incienso, pero al final es para lo mismo, ¿no? Y tendríamos que saber, bueno, ¿por qué copal o por qué incienso? Y ya tú decides, pero saber por qué, creo que es muy importante. Retomar el significado de cada cosa es importante para saber por qué lo estoy poniendo, no nada más también por imitación, ¿no? Y bueno, también aquí el incienso y los olores o del copal es también algo que hace que nuestros difuntos regresen y sepan por dónde hay que llegar a nuestra ofrenda, ¿no? Retomando otra vez lo de los elementos. Los dos, el copal y el incienso, nos purifican el alma. A diferencia de la sal, que es el elemento que nos va a purificar el cuerpo. Por eso es necesario poner sal en nuestra ofrenda. Y entonces, si ponemos la sal y ponemos el incienso o el copal, ya vamos a lograr que se purifique el alma y el cuerpo, ¿no? Y bueno, las frutas se ponen también para que el aroma de las frutas atraiga a nuestros difuntos. Y las que se cuelgan, las frutas que van colgadas, ya sea en algún arco o en las partes superiores cuando se pone una ofrenda con cosas arriba, es solamente un adorno para nuestro altar. Pero las que se ponen en la parte de abajo es lo que le vamos a dar a nuestros difuntos. Y fíjate que, bueno, obviamente la comida es generalmente se pone lo que le gustaba a la persona que cuando vivía. Y entonces, pues desde lo más tradicional que podemos ver es poner mole con guajolote, con pollo, ¿no? Y poner arroz, tamales, el dulce de calabaza en tacha, que es en piloncillo, dulces de coco, y cada región va poniendo diferentes cosas, ¿no? Pero hay un elemento que a mí en lo personal me encanta, que es el papel picado. El papel picado es que ahora ya, por ejemplo, como mencionaba hace un rato, todo va cambiando y ahora ya hacen papel picado en plástico, ¿no? Que tiene ya como para que muchas señoras dicen, es que así ya lo compro, lo pongo y lo quito y no lo tengo que tirar y uso el mismo. Ok, en cuestión de ornamento está bien, pero el papel picado tiene una importancia diferente ahora, que es como para adornar, a la que inicialmente tuvo. El papel picado, sobre todo en las regiones de los nahuas, en el norte de Puebla, tenía en toda su estructura todos los principios de la cosmovisión nahua. Entonces, por ejemplo, tenía un cráneo y tenía un ave y tenía un gusanito, y eso significaba el ciclo de la vida y la muerte, ¿no? Entonces, el pajarito se comía al gusanito y el hombre se comía al pájaro, y entonces ahí estaba todo el ciclo de la vida y la muerte y las flores y todo. Era como muy significativo cada detalle del papel picado, que ahora ya no lo es tanto, ya es más para adornar nuestra ofrenda. Ya hasta dice Día de Muertos o nada más está una calaquita, que no importa, o sea, todo va cambiando y todo está bien, pero vuelvo a lo mismo, es importante saber qué significaba antes y ahora qué significado tiene. Y también depende de la geografía del lugar de donde estemos hablando, lo que cada elemento significa en nuestra ofrenda, ¿no? Como decías hace ratito, el chocolate que hacemos para acompañar el pan de muerto, que eso, por ejemplo, en muchas escuelas ya lo están como metiendo también como parte de las actividades, porque
yo quiero decirte que más o menos a partir de los 70 es cuando el gobierno en México, de manera federal, empezó como a impulsar más y a pedirle a los museos que intervinieran más, y por eso tenemos ya el Anahuacalli, en el Frida Kahlo también se ponen ofrendas, las mega ofrendas de CU, de las mega ofrendas en el Zócalo, el museo de aquí de Xochimilco de Dolores Olmedo, o sea, Dolores pero, Olmedo. pero antes no había tanto impulso, ¿no? Entonces era como lo que cada quien hacía en su casa y como bien dices, ¿no? A lo mejor mi esposo y la familia de mi esposo fueron los que más me retomaron y me indujeron a hacer la ofrenda en mi casa. Y entonces es interesante cómo poco a poco vamos cambiando y vamos enseñando y vamos compartiendo y vamos haciendo que más mexicanos puedan retomar lo propio, lo nuestro. Eh, bueno, ya falleció justamente un gran amigo, Edmundo Escamilla, que él siempre decía, tenemos que sentirnos muy orgullosos de lo que era nuestro país y de lo que nos dejaron todas las culturas anteriores. Y si alguien tiene un apellido indígena, debe de levantarse y decirlo con todo el orgullo en lugar de hacerse chiquito y de darte pena y decir, ay, pues sí, pero es que justamente la educación hubo un momento que hasta te decía, ay, no, pues eso es como de los indios, ¿no? Como si eso fuera un delito o como si eso fuera algo vergonzoso. Y entonces retomar ahora eso y decir, orgullosamente yo hablo otomí, o yo hablo náhuatl, o yo hablo cualquier lengua, o yo vengo de una familia que todavía puedo decir con mucho orgullo que es que tiene una gran parte indígena. Antes no, y entonces era como una cuestión de pena, ¿no? Y por eso apenas como que estamos retomando todo lo nuestro y estamos otra vez como sacándolo a, a relucir y a sentirnos orgullosos. Exactamente, a presumir. Y fíjate que pasó algo muy curioso. Recuerdo cuando esta película de James Bond que hizo, que empezaba con el desfile de Día de Muertos en el Zócalo, mucha gente, oí muchos comentarios de gente que decía que, ay, sí, nada más porque James Bond y porque lo trajo y que no sé qué. Y cuando para mí lo principal era, bueno, ya se retomó, a lo mejor en nuestra misma sociedad había gente que no lo sabía, que no lo conocía, que no tenía esa costumbre. Lo importante es retomarlo, lo importante es Claro, saberlo, ¿no? O sea, qué más da si fue James Bond que nos hizo recordarlo, ¿no? Incluso se oye en la película a Chabela Vargas cantando La sí, Llorona, ¿no? ¿Qué más da? O sea, porque, aprende de eso, ¿no? Y si otra cultura, si otro país nos está haciendo ese homenaje, pues hagámoslo nosotros aún más grande, ¿no? Y bueno, claro. déjame te cuento que tienes aquí muchos fans. Estaba yo viendo hace rato todos los saludos que te están dejando, Ay, qué todos tus lindos, alumnos, gracias. sí, este, déjate, Gracias, Vicky. digo, Juan Pablo Anaya, Adrián Hernández, la doctora Aitzin Gamboa, Isela González, Claudia Chihuate, así tienes muchos, Teresa Aguilar, Irma Gracias. Sepúlveda, Víctor Gamboa, todo mundo aquí saludándote. Se nota que tienes muy buena muy buena audiencia, muy buena gente que te Gracias, qué tiene a ti lindo. muy presente Gracias y por te manda muchos acompañarme. saludos, está muy contento escuchándote y bueno, eh, qué bueno que has estado aquí con nosotros. Lamentablemente el tiempo nos come entre Siempre. sí, entre los minutos que nos tomó lograr la Conectarnos. conexión, sí, y todos estos temas que son tan importantes, no sé, si quieres, tenemos unos 5 minutos más, como para que Rápido, nos nada más, cuentes, para ajá, decirles nos los cuentes tu elementos que nos monólogo faltan, astral.
porque Claro. sobre todo hay algunos ahí que a mí me gusta mucho comentarlo. Rápido, me voy rapidito, pero bueno, hay que poner siempre una imagen de un santo, ¿no? Del santo en el que la familia lo haya, que crea o a lo mejor si se llama igual que alguno de nuestros difuntos, esa imagen de ese santo y las fotografías, ¿no? Que es importante que la fotografía tenga un espejo para que así se quede entendido que se puede ver el difunto, pero que no existe, ¿no? Es parte de esta creencia también o sea, si va a venir, que se vea en el espejo, pero que sepa que no es igual que nosotros, ya no está aquí en el cuerpo, ¿no? Ya nada más está viniendo como un alma, ya no existe físicamente. Y tenemos el famoso Xoloitzcuintle, que es este perro maravilloso mexicano, que es el que nos va a ayudar a pasar de estos 9 niveles que les platicaba que hay para llegar al Mictlán. Es el animal que nos va a pasar por el río para poder llegar al otro lado, llegar sanos y ya poder seguir con los otros 8 niveles u obstáculos, porque tardas 4 años para poder llegar al Ictlán, según toda la tradición, ¿no? Y entonces, este perro no puede ser ni blanco ni negro, tiene que ser este perro como de color bermejo, que es como canela, como sepia, porque es el indicado para que nos pueda pasar. Los demás no nos sirven, ¿no? Según la tradición. La tradición. Y bueno, quizá obviamente la cruz que debe de estar en nuestro altar siempre, y las calaveritas de azúcar que empezaron como un alfeñique, que es una tradición del siglo XVII, ¿no? Y que ahora ya hasta le pones tu nombre, pueden ser ya de azúcar o ya ahora las hacen de chocolate o las hacen de diferentes, sí, Amaranto. de amaranto, de diferentes cosas que justamente es esto que hablamos, ¿no? Va cambiando y qué bueno. Lo importante es que se mantenga la tradición, pero que sepamos desde dónde viene. Y bueno, objetos temáticos que le gustaban a nuestros difuntos y a los niños siempre ponerle un objeto, un juguete que le gustaba para que cuando venga pueda jugar con él. Y obviamente la estrella como de la ofrenda, que es el pan de muerto, ¿no? Y aquí hay muchas variedades de pan. El pan de muerto tradicional o el más conocido, que es este pancito que lleva arriba los huesitos y hasta arriba el cráneo, ¿no? Pero también está un pan aquí, sobre todo en la Ciudad de México, que de hecho no es de aquí, es de Puebla, pero ahora es más conocido aquí y lo vemos en todas las panaderías, que se llama goyete, que es un pan redondito que arriba lleva este rosa mexicano fuerte, este polvito, que este pan es bien interesante porque se relaciona con el zompantli. O sea, lo que quiere decir cuando ponemos el pan, que para nosotros ahora es como, lo vuelvo a decir, como una cuestión ornamental. En Mixquic, el gollete y las cañas de azúcar, se pone la caña y se ponen los golletes adentro y significaban o representan lo que antes era el Tzompantli, que es este lugar a donde los aztecas ponían los cráneos adentro de estas varas, ¿no? Y entonces, evidentemente es una representación, ya eso no lo hacemos tal cual, pero por eso es tan importante cada elemento y tiene su significado y lo vuelvo a repetir, ¿no? Dependiendo de los lugares son los niveles y es lo que queremos poner, el tamaño y todo lo que podemos tener en nuestra ofrenda. Entonces, inclusive hay un pan de muerto que lleva encima una ceniza de totomoxtle y entonces el pan de muerto es totalmente negro. Y es muy rico, hasta se me hizo agua en la boca. Pero bueno, espero que no me haya faltado ningún elemento, espero que les haya dicho todos. Y la invitación siempre va a ser a leer, a buscar información,
a algo nuevo que hayan escuchado el día de hoy, buscar quién lo escribió. Hay muchísima, cada vez más hay más bibliografía y hay más producciones importantes que podemos tener para saber quiénes somos, quiénes fuimos y qué vamos a heredar y qué vamos a dejarle a los que vienen después de nosotros, ¿no? Y compartir, Gaby, me encantó esta palabra, compartir es algo bien bonito, bien importante y que nos va a hacer crecer también como personas. Y eso creo que es algo muy valioso de esta festividad. Sí, 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 fíjate que efectivamente el compartir no solo, insisto, el espacio, sino la experiencia, los recuerdos, la comida, la bebida, todo ese tiempo que tenemos para mostrarle a otros lo que esa persona que ya no está con nosotros nos dejó, todo ese cariño que le tenemos y aparte, pues el cariño que nosotros podemos seguirle dando a las generaciones que vienen y a la gente con la que estamos. Y déjame preguntarte una cosa, si tú pudieras recomendar un lugar que más te haya gustado la ofrenda, ¿cuál sería? Porque supongo que has visto ofrendas de muchos lados. ¿Cuál es Sí, la que más te gusta? Obviamente no para que vayan a porque pues ahora no, con la pandemia no, ahorita no. no va a ser posible, pero, y mira, te pregunto esto porque hace rato comentabas tú del Museo Anahuacalli. Yo cuando era niña vivía muy cerca del museo y recuerdo haber ido a una ofrenda, pero si tú me preguntas ahorita, o sea, yo te lo cuento como la niña de 5 años que fue, o sea, yo juro, te lo juro, que había como pasillos completos por donde iba pasando todas las flores y el pan de muerto y eran así como si fuera un carrusel y yo veía todo o sea, yo así lo recuerdo, como si fuera todo en movimiento, ¿no? Todo en color. Y fui hace, pues a lo mejor unos 10 años, hace como 10 años, obviamente no era así. Yo dije, ¿por qué lo cambiaron ¿Por qué lo cuando yo cambiaron? era ¿Por qué niña? quitaron eso que era tan bonito? Exactamente, si se veía como casi los panes de muerto iban circulando por todo el museo. Pero es que es eso, ¿no? También ese Sí, recuerdo que te deja tan padre claro. de tanta majestuosidad que tienen algunas ofrendas. Si tú nos pudieras contar cuál es de la que más te acuerdas y por qué. Pues fíjate que eh, efectivamente sí he estado en muchos lugares donde han puesto ofrendas y em, tiene que ver con dos cosas, creo. Uno, la edad, porque justamente como dices, ¿no? Cuando eres chiquito o la primera vez que ves algo, independientemente de que sea una ofrenda o no, te impresiona tanto el colorido o el montaje que tú mismo puedes creer que viste otra cosa, aunque haya sido algo lo que fue, pero tú te quedas tan impresionado que dices, wow, ¿no? Y obviamente mientras más pequeños son, jugamos más y tenemos esa capacidad impresionante para sorprendernos, que a veces con el tiempo mucha gente lo va perdiendo. Yo sigo sorprendiéndome cada vez que veo algo, afortunadamente, pero creo que tiene que ver uno con la edad y otra cosa con qué es lo que nos gusta. Porque yo te voy a decir, por ejemplo, las ofrendas que cada año ponen aquí en el museo bueno, digo aquí porque yo vivo aquí en Xochimilco, pero en el museo de Dolores Olmedo, se me hacen bellas, se me hacen muy hermosas, pero evidentemente son ofrendas trabajadas, ¿no? Son cosas ya muy diseñadas y muy pues de museo. Y son bellas, no es que diga que no son bonitas, al contrario, son hermosas. Cada año voy y cada año digo, wow, es que de verdad son unos artistas los que montan estas ofrendas, son unas cosas bellísimas y yo siempre digo, un día voy a poner así mi ofrenda, ¿no? Pero bueno, primero necesito el espacio del museo para poderla poner. Cuando llego a mi casa digo, no, creo que no, bueno, nada más voy a poner en la entrada de la mesita y ya es para lo que me alcanza. Eh,
a mí me gusta mucho esa ofrenda, pero definitivamente si uno encuentra el amor en cada ofrenda, creo que todas son bellísimas. Una vez visité una en Veracruz, mi abuelo era de Huatusco, el papá de mi mamá, y fuimos en estas temporadas allí y me sorprendió tanto la exposición que era de escuelas, o sea, era de escuelas de primarias, secundarias y había también de bachillerato. O sea, no creas que eran así los artistas como los que lo montan aquí en el Olmedo, pero era tan bonito cada elemento, cada cosa. Estaba inclusive las calaveritas, ¿no? Que le hacían a los muertos, que también en muchas altares se ponen las calaveritas. Y me quedé tan, así como tú cuando eras de chiquita que fuiste y la viste, me quedé impresionada con eso. Y creo que no era tan así, tan enorme, pero era el significado que tenía cada ofrenda que veía y lo que decía y lo que les costó de trabajo ponerla, en lo que se ponían de acuerdo, porque tenían la historia de cada uno y era un concurso. Entonces, veías el lugar en el que habían quedado y todo por las vicisitudes por las que habían pasado. Entonces, creo que eso me llenó tanto que no sé si sea las más bonitas que he visto, porque también las de Michoacán son una belleza, los altares de Tochimilco en Puebla son hermosísimos. Entonces, yo la verdad es algo que disfruto tanto que creo que no tengo una como favorita, porque además siempre descubro algo nuevo, justo porque me meto de lleno y voy y le pregunto a la señora, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Y esto qué significa? ¿Y por qué se lo puso? ¿Y por qué a esa persona? ¿Y por qué no a esta? Y entonces siempre le encuentro algo bonito a cada ofrenda que veo. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con que descubras la esencia de la ofrenda. Y no creo que pudiera decir que tengo una como favorita. Yo creo que yo los invito a que vayan a conocer todas las que hay. Cada año propónganse ir a un estado nuevo, a ver una ofrenda nueva, a ver una historia nueva en cada ofrenda, porque cada ofrenda es una historia de vida, ¿no? Claro. Entonces, no, fíjate que no podría decir como, ay, vayan aquí, vean esta, no. Me cuesta trabajo tomar como una decisión para decir que hay una favorita. La mía es Claro. para mis muertos. Todos vamos a casa de Itzel a ver su ofrenda. Ay, sí. Yo creo que la ofrenda más bonita es la que cada quien ponemos por el significado que tiene. Exactamente, es a lo que iba. O sea, independientemente de si tiene 8 flores o 7 o 5 o 2, es algo que nosotros estamos dando, que queremos compartir con gente que desafortunada o afortunadamente ya no está con nosotros en físico, pero que pasa todo el año en recuerdos, en palabras, en momentos. Esa es también otra de las cosas bonitas que veo yo que tenemos aquí en México, que a pesar de que podemos estarnos riendo, como dices, incluso de la muerte, también esa misma muerte nos lleva hasta el llanto, nos lleva hasta el gozo, nos lleva hasta el compartir, nos lleva hasta muchas cosas, vivir muchísimas cosas con ese concepto que tenemos de la muerte y de hacia dónde vamos y qué pasa después de, ¿no? Y Sí, también otra cosa que quiero retomar de lo que nos has comentado es esa sed de conocer, esa sed de investigar. Y también les quiero decir a todos los que nos han acompañado durante este live, que sí, que sigan investigando, que sigan viendo. Ojalá todo esto que estuvimos platicando les despierte un poquito esa ansia de saber de dónde viene toda esta tradición y también de conocer cómo nos ligamos emocionalmente, porque pareciera también a lo mejor una visión muy romántica no sé, estamos para nuestros muertos y todo eso, pero no, es un alimento que también es
para nuestro corazón de alguna manera. O sea, no nada más es poner la ofrenda por ponerla, es, Claro. es conectarte, como tú bien dices, por un lado, que es tu área de expertise, o con toda esta tradición, con todo lo que significa en cuestiones de turismo, con todo lo que significa en cada uno de los lugares donde se pone, en cada uno de los estados. Y por este otro lado, que es la fusión que yo pretendí hacer y que creo que sí se dio en este live, con todo lo que significa aquí, adentro, en nuestro interior. Y bueno, es un tema que la verdad me gustó mucho compartir contigo. Igualmente, Muchísimas Gaby. gracias de nuevo. De verdad, Gracias. muchas gracias por todo esta paciencia. No se nos hizo la semana pasada, pero esta semana fue fantástico escucharte, fue fantástico escuchar toda esa emoción con lo que describes las cosas. Ahora entiendo por qué tantos de tus alumnos están aquí, porque Son unos transmites divinos. toda esa emoción, todo ese, todo ese agrado, todo ese orgullo. Y qué bueno que te tuvimos aquí y qué Gracias. bueno que te diste y nos diste esa oportunidad. Claro, claro, siempre, siempre, porque justamente compartir es lo más bonito que podemos hacer. Y cuando nosotros compartimos realmente con el corazón, el otro va a tomarnos de la mano y nos va a acompañar, ¿no? Y es muy bonito cada día aprender más. Yo todos los días aprendo de mis alumnos, aprendo de mis sobrinos que tienen 1 y 4 años, ¿no? De mis hijos que tienen 19 y 15, o sea, siempre aprendemos. Sigo aprendiendo de mis padres, de mi hermana, de toda la gente de mis amigos, de toda la gente que me rodea, siempre aprendemos. Siempre hay algo que, aunque alguna vez nos haga enojar, de ahí también aprendemos. Y siempre es importante justamente tener esa curiosidad por seguir aprendiendo y seguirnos conectando y seguir creciendo. Lo importante cada día es crecer y ser mejores personas con nosotros, con nosotros mismos y ya después se va a reflejar en lo demás, ¿no? Y para mí fue un encanto, un honor estar aquí contigo. Me dio muchísimo gusto. Yo insisto en que nuestros difuntos dijeron, no, la semana pasada estaba muy lejos de nuestra fiesta. ¿Qué les pasa? Sí. No, maestras, tiene que ser hasta la próxima semana, porque ya está más cerca nuestra fiesta y sí viene al caso. Entonces no nos dejaban, ellos eran los que no nos dejaban. Sí, sí, nos estuvieron haciendo maldades, pero qué bueno que estuvimos aquí. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí Gracias, escuchándonos, escuchando Itzel, gracias con a todo lo que nos todos. compartió. Un saludo a todos. Muchas, A ti, Gaby, te sí, mando un abrazo. Cuando nos podamos ver, te lo voy a dar con mucho, mucho sí. cariño. Y gracias por Gracias a invitarme. Sergio que nos conectó. Sí, gracias, amigo Sí, lindo. También a Sergio le mando un gran, gran saludo, un abrazo, que todos los muchas días me gracias. molesta. Pero lo quiero Y mucho. bueno, yo los invito a que nos sigan viendo como saben, esta página es para ustedes y lo que yo pretendo es darles información que les pueda ayudar para equilibrarse de nuevo en estos momentos en que la vida cotidiana nos pone una piedrita y perdemos un poquito el equilibrio o hacia dónde vamos. Todos estos lives que hacemos cada semana es para darles herramientas, para darles conocimiento y bueno, como con Itzel, una plática rica, una plática no solo rica en información, sino rica de agradable. La pasé muy bien el día de hoy Yo contigo. también, Gaby. Te vamos a ver cada Y jueves. Yo muchísimas también los gracias. invito para que las vean. Tienes cosas muy lindas. Yo he visto muchos de tus lives y están padrísimos. Ay, qué Entonces, bueno. sí, sigan la página, vean a Gaby, vean a sus invitados, sus invitadas. Siempre hay cosas además de todo, no es como un tema nada más. Y lo importante es que siempre llega acá todo lo que toca Gaby. Entonces, sí, por favor, también yo los invito a que sigan su página.